Bienvenidos y bienvenidas a Parcela 24, bienvenidos a Intealme Televisión y sobre todo bienvenidos a su casa. Otro martes más que vamos a llevar la agricultura a todos y cada uno de sus hogares. La noticia de hoy, con la que vamos a empezar y es la única noticia que queremos dar, es el posible acuerdo de Mercosur que tiene que ratificarse ahí por parte de la Unión Europea y que parece ser, según determinadas fuentes, podría poner en vilo parte de la agricultura de todo el continente europeo. Nosotros tenemos que tratarlo por el apartado de frutas y hortalizas. Esta noche nos va a acompañar con nosotros Jacinto Castillo, quien hablará con nosotros y nos deleitará sobre este tema y quien nos tiene que hacer a bien pues decirnos qué es el acuerdo con Mercosur y cómo puede afectar a las frutas y hortalizas de la provincia de Almería. Pero antes de nada vamos a comenzar también con nuestros precios agrícolas. Pues bueno, y el tomate Rambo en la Cooperativa Agrícola de San Isidro, cooperativa de referencias de tomate, se sitúa desde 1,48 hasta 0,50 céntimos de euro. El RAF, que comienza ya a estar fuerte, se sitúa en torno a 5,70, esperemos que ronde los 8-10 euros en breve espacio de tiempo, hasta 4 euros con un lote a 70 céntimos de euro. El RAF maduro es de 2,90 a 0,50, perdón, hasta 1,90 con otro lote a 50 céntimos. El rosco desde 1,40 hasta 0,60. Por su parte, el Daniela se va desde 84 a 50 céntimos con un lote a 15. El Daniela G desde 1,02 a 0,72. El Daniela WG desde 1,01 a 0,71. La M Daniela desde 1 euro a 0,73. La WM de 0,51 a 0,33. La WM de Rama se va desde 44 céntimos hasta 32. Desde 75 hasta 35 se va la rama C, la pera se va desde 1,24 hasta 94 céntimos de euro y el tomate BIF desde 1,65 a 0,95. Por su parte, la judía Striki se va a 3,51, los pepinos, el francés 0,93, el español desde 1 euro a 91. Comienza a subir por fin el pepino Almería, ya se sitúa en cotizaciones cercanas a los 50 céntimos, desde 55 a 52. Los calabacines también suben respecto a la pasada semana y sitúan desde el euro hasta los 88. Desde 89 a 0,79 el calabacín gordo, 1,56 la berenjena rallada, 1,56, 1,31 la larga y por su parte los pimientos, el italiano verde desde 1,20 a 1 euro, el rojo a 43. Desde 1,35 a 1,10 el lamullo verde, desde 1,14 a 0,92 el lamullo rojo, el California verde desde 1,31 a 1,06, desde 1,23 a 1,03 el California rojo y el California amarillo se va desde 1,06 a 0,96 céntimos de euro. Bueno, pues estamos de vuelta en esta primera entrevista. Yo creo que la información del sector hortofrutícola esta semana está girando desde un breve espacio de tiempo por lo ocurrido en Bruselas, el acuerdo que parece ser que va a ser o puede llegar a ser inminente del sector pesquero y del sector agroalimentario con Mercosur. Y lo primero que quiero esta noche, Jacinto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Lo primero que quiero empezar es para los televidentes o todas las personas que nos están viendo, ¿qué es Mercosur? Bueno, Mercosur es como se conoce a una región del mundo muy definida geográficamente en el mapa, en la que componen Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Son países que han mantenido una cierta convergencia en materia comercial, llegaron incluso a plantear tener una moneda común en otros momentos de la historia, y son países que han ido de la mano dentro del contexto de la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Se le denomina Mercosur a estos 4 países que tratan de negociar con otras zonas del mundo, la UE, puede ser también Estados Unidos, puede ser cualquier otra zona, acuerdos generales de libre comercio, es decir, lógicamente con normas, siempre estaríamos hablando de normas, pero es un tipo de acuerdo que conduce a una libertad de mercado entre ambas partes que firman este acuerdo, ¿no? Se ha alcanzado un acuerdo, ha sido en territorio sudamericano,
y ahora queda también ratificarlo en la Unión Europea y que realmente todos los detalles de este acuerdo se conviertan en normas de uso y aplicación. No llegamos a normas con países cercanos, sí, sin embargo sí con Mercosur. Sí me gustaría, entrando más en materia, antes de entrar en el sector agroalimentario, desde tu punto de vista, ¿por qué Europa ha decidido llegar a un acuerdo con Mercosur? Bueno, la razón fundamental es que en este acuerdo no es estrictamente ni muchísimo menos de carácter agroalimentario. Tiene que ver con todos los ramos de la industria y del comercio. Lógicamente son países que han conocido, pueden llegar a conocer desarrollo económico tal que se conviertan en un buen mercado de destino para otro tipo de bienes que se producen en Europa. Claro, la contrapartida ¿cuál es? Lógicamente es conceder a esos países también facilidades. No quisiera entrar en el concepto de mercado libre absoluto porque tiene sus cositas, pero sí es verdad que se convierten en países que pueden enviarnos sus producciones apenas sin problemas, sin tener que sufrir aranceles, aunque es verdad que hay todo un programa de desmantelamiento de los aranceles en función del tipo de producto, y que, bueno, pues evidentemente supone que el modelo agroalimentario europeo va a entrar en competencia directa con mayor facilidad respecto a estos países que ya forman parte de nuestro panorama de importaciones agrícolas. Es decir, ya existe una importación agrícola que procede de estos países, como ya sabes. Efectivamente, y ahora vamos a entrar concretamente ya en nuestro sector, que es lo que nos incumbe. A día de hoy, ¿cómo está la situación agroalimentaria con estos países? Bueno, vamos a ver. Los datos que maneja Eurostat del último ejercicio en el que están cubiertas todos los aspectos, estamos hablando del año 2023, resulta que la Unión Europea exportó, le voy a citar la cifra exacta, a Mercosur, a esta región del mundo, 223,6 millones de euros. Exportó fruta, hortalizas, productos agrícolas por esa cifra. Y lo que hemos recibido de esos países casi que multiplica por 4 esta facturación. Se sitúa concretamente pues casi al borde de los 960 millones de euros. Esta es ¿cómo está la situación actual? No, están sometidos a aranceles. De hecho, el acuerdo al que se ha alcanzado establece una especie de proceso para ir desmontando los aranceles en función del tipo original que se estaba aplicando. O sea, hay productos que hasta ahora tenían, pues qué te digo yo, menos de un 5%, eso va a desaparecer de forma inmediata o desaparecería de forma inmediata. Los que están entre el 5 y el 10 van a tardar 4 años en ir perdiendo ese arancel, y los que están por encima de esa cifra tardarían incluso 7 años en aplicarse. A ver, las frutas y hortalizas están exentas de este proceso de desmontaje. Lo único que pasa, y las organizaciones sectoriales ya han puesto el grito en el cielo, es que los precios de referencia para aplicar las normas establecidas por el acuerdo están basados en precios de hace 20 y tantos años. Hay que recordar que en principio, y esto es algo que será necesario revisar o pelearse mucho en las mesas de negociación, este acuerdo se empezó a gestar hace más de 25 años. Hemos tardado 25 años en llegar a algo parecido a un acuerdo. O sea, y además es cierto, en el caso de España yo creo que sería así, y quizá en otros países, la agricultura de hace 25 años no tiene nada que ver con la actual. Efectivamente. Jacinto, sabemos perfectamente que hay determinados, concretamente Brasil o determinados países como puede ser Chile, Perú, también entra, pero no está dentro de Mercosur. No, pero sí sabemos... no está dentro, son los 4 países, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Correcto, concretamente Brasil puede ser el que más importaciones realice, lo estamos viendo sobre todo. En productos agrícolas es probablemente sí, y además no solamente fruta y hortalizas, sino también algunos cultivos extensivos muy importantes en la actualidad, como en la soja, por ejemplo. Ahí vamos. La soja también, y bueno, y en el caso de Argentina lo pudimos ver, todos los granos de maíz. Granos de maíz y carne. Uno de los sectores que parece ser donde que ha producido más inquietud el acuerdo es precisamente el sector cárnico europeo, porque no solamente producen grandes cantidades de ganadería destinada
a la alimentación argentina, sino que Brasil también es un grandísimo productor de carne. Desde tu punto de vista, ¿qué valoración tienes, bueno, ya como economista y también como periodista, de este acuerdo que ha firmado o que quiere firmar la Unión Europea y ratificarlo con Mercosur? Bueno, a ver, yo creo que es muy difícil establecer una valoración global que no sea estrictamente referida al sector agroalimentario. Si nos referimos al sector agroalimentario, evidentemente hay ámbitos de actividad, subsectores agroalimentarios que no lo tienen fácil, no lo van a tener fácil en Europa una vez que este acuerdo, pues digamos que descargue sus consecuencias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No va a ser igual para todos los ámbitos, ni mucho menos. Quizá el de la fruta y hortalizas no sea el más perjudicado, siempre relativamente a otros, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Porque quizá productos, y estoy hablando en hipótesis, productos como, además ha sido uno de los primeros comentarios procedentes del sector, pues aquellos productos de primavera-verano, correcto, pues, probablemente serían los más afectados, los presidentes estarían más afectados. Todo esto hace pensar que además el modelo agrícola pues no tiene más remedio que entenderse en Europa, como pasa en cualquier país o debería ser en todo el país, dentro de un modelo económico general. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? ¿O qué va a pasar seguramente? Que a la vez que le va a ser difícil en algunos sectores concurrir al mercado de forma competitiva cuando empiecen a llegar producciones de estos países de forma generalizada y habitual, pues por contra también es verdad que cierto tipo de industria, cierto tipo incluso de industria auxiliar agrícola y otros sectores se van a ver bastante beneficiados. Hay que tener en cuenta que este tipo de países que tienen una moneda muy débil normalmente utilizan las barreras arancelarias para proteger su economía interna, su economía doméstica. Y esto en buena medida es la razón por la que ha sido tan difícil llegar a un acuerdo. De hecho, estos países llegaron hubo una época que se hablaba incluso de sacar una moneda única, igual que el euro, pues una moneda general para ellos cuatro. No fue posible, en fin, era casi una utopía parece ser, pero efectivamente el tema es que para cierto tipo de actividades industriales, tecnológicas y de otros sectores muy, muy importantes en Europa, pues estos países que están en franco crecimiento o deberían estarlo, o se espera que lo estén, pues se convierten en mercados muy prometedores. Claro, ¿qué pasa? ¿A costa de qué? ¿A costa de algunos sectores agrícolas europeos? Pues la verdad es que es posible que sea así. Es posible que paguen los platos rotos pues a cierto tipo de cierto ámbito del sector ganadero, no todo, pero sí cierto ámbito. En cultivos extensivos de destinos industriales es posible que también exista problemas graves, ¿no? Jacinto, sí me gustaría seguir entrando en materia, luego ahondaremos más en el debate, pero sobre todo desde el COVID, yo creo que, desde la Agenda 2030 Europa, hay un movimiento, y sobre todo también en parte del sector agroalimentario, que está un poco en contra de todas las políticas que se están realizando desde Bruselas. Algunos la hablan como un desmantelamiento de la agricultura europea. La industria cárnica está sufriendo. Es verdad que todas las políticas de bienestar animal. Desde tu punto de vista, ¿crees que desde Europa se está intentando externalizar las producciones? No creo. Eso no quiere decir que ciertas políticas tengan como consecuencia negativa ese aspecto. Pero no hay ninguna voluntad de convertir Europa en un gran supermercado de productos extracomunitarios, ¿no? Es decir, esto es un disparate, ¿no? Esto insisto, no creo que nadie se plantee eso en absoluto. Ahora bien, que cierto tipo de medidas tengan una consecuencia colateral, que puedan ir en ese sentido, esto sí que es posible que suceda, ¿no? Y por supuesto nos podemos referir a toda la estrategia del Pacto Verde y cosas de este tipo, ¿no? Esto indirectamente puede producir ese efecto, pues puede producirlo. Pero también es verdad, y esto no lo podemos olvidar, que el grado de evolución en muchísimos aspectos del modelo agroalimentario europeo nos sitúa a bastante distancia en algunos aspectos de las producciones que vienen de otros países. Y no voy a entrar al tema de las cláusulas de espejo, pero es que no se trata de las cláusulas de espejo, se trata de otras cuestiones. Se trata de que estamos acostumbrados a ir al lineal
y no prestar atención a lo que compramos, ¿no? Pero en algún momento tendremos que empezar a pensar que el producto europeo tiene una serie de ventajas sobre otros productos, no porque tengan aranceles o no, no porque haya cláusula de espejo o no, sino por otras razones mucho más poderosas. Y quizás sea el modelo agroalimentario, que está muy fragmentado, que es una especie de colonia de microorganismos que actúa cada uno por su cuenta y no siempre con éxito, pues tendrán que empezar a plantearse cómo relacionarse con el gran mercado europeo, que es la base, su base fundamental, ¿no? Correcto. Hace aproximadamente 4 años, yo creo que es verdad que lo vimos claro, tuvimos el COVID, es verdad, y yo creo que la agricultura del sector agroalimentario puso de manifiesto la importancia de tener una soberanía alimentaria, y parece ser que a los legisladores europeos se le está olvidando la importancia que ha tenido para Europa no quedarse sin víveres. Claro, se le está olvidando que ciertas medidas que no tienen que, digamos, ocuparse de esa cuestión puedan tener consecuencias negativas en esa cuestión, ¿no? Y en esto yo creo que sí que hay una carencia de esfuerzo o de acuerdos, porque luego hay que también entender una cosa: la percepción del modelo agroalimentario que tiene un español y la que tiene un danés o un alemán es completamente diferente. Para nosotros es parte de nuestra identidad en buena medida. En otros sitios, pues mire usted, pues resulta que es otra cosa, ¿no? Y antes piensan en el agricultor o en el ganadero en una especie de molestia, entre comillas, desde el punto de vista ambiental. Esperan que sea una persona que está un poco, pues, digamos, en su territorio sin molestar mucho. Y en cambio, en España, lo malo, y esto me cuesta trabajo decirlo, pero resulta que para nosotros, que en este país la agricultura y la ganadería son esenciales, sobre todo la agricultura, pensamos lo mismo. Sí. O sea, en este país, y me vaya a permitir que diga una cosa aprovechando la licencia que me dan los años, en este país, al igual que pasa en otros sitios de Europa, todavía nos resulta difícil admitir que un agricultor sea rico. Que por alguna razón, iba a decir incluso estúpida, la gente quiere ver a un señor lleno de barro, con una boina, que no sabe ni hablar, cultivando unos tomatillos que en cuanto se despiste se los vamos a robar. No queremos saber mucho más. Me estoy hablando de la perspectiva urbana, ¿no? Y no hay que olvidar que se legisla en un contexto urbano, ¿vale? Esto, insisto, es aplicable a Europa, tal. ¿Es algo que es solo culpa de la sociedad urbana? Quizá también tenga algo de culpa el modelo agroalimentario. Un modelo agroalimentario, Jacinto, en Europa, porque recordemos que no solamente en el modelo agroalimentario están las frutas y hortalizas. No, está todo. Las que más conocemos, claro, pero hay muchas cosas muy importantes. Pero, desde tu punto de vista, ¿crees que la PAC ha sido una aliada del sector agroalimentario? A lo largo de toda su historia, sin ningún género de duda. Sin ningún género de duda. Lo que sucede es que se negocia cada cierto tiempo una nueva versión con contextos políticos diferentes en muchos aspectos, y además políticos no solamente desde el punto de vista partidista, sino también de la política con mayúscula, ante retos diferentes en cada una de sus evoluciones, y a veces se acierta y a veces no. Pero hay que tener en cuenta una cosa, es decir, la PAC es uno de los pilares de la Unión Europea, es decir, nace casi antes que la Unión Europea realmente. Y lo que persigue es, por una parte, que no se destruya todo ese tejido social y económico, y si me apura incluso cultural, del mundo rural europeo, pero a la vez también, para que siga siendo rentables, la gente pueda seguir viviendo de la agricultura y no nos convirtamos en eso que tú crees que nos vamos a convertir ahora por el acuerdo con Mercosur. Por eso, pero desde tu punto de vista, ¿no crees que la PAC ha hecho que determinados subsectores de la agricultura tiren un poco de picaresca? Sí, pues sin duda. Y consigamos hacer determinados subsectores completamente deficitarios. Yo no creo que son muy llamativos. A ver, la picaresca de la PAC es tremendamente llamativa. Yo podría contar un caso de esta provincia hace ya tanto tiempo que no importa, de un señor que tenía un club nocturno y lo tenía registrado como picadero de cría equina. ¿Vale? Lo de picadero admite todos los chistes que te puedas imaginar, pero lo pillaron.
Igual que pillaron en Italia a gente que tenía fotos aéreas falsas de olivares que no existían. Efectivamente, pero si tuviéramos que aplicar eso a las leyes que regulan los seguros, también hay picaresca con los seguros. ¿Y qué haríamos? ¿Desmontar las leyes de los seguros? No. Pero sí vemos que en la zona de, por ejemplo, del cereal, pues, hay gente que vive de esas subvenciones. Y es verdad que se ha conseguido un entramado social que no ha llegado al final a tener el objetivo o a conseguir el objetivo que inicialmente se marcaron. En algunos ámbitos los objetivos se han conseguido, parece ser, no de forma absoluta. Pero fíjate, si te das cuenta, en casi todos los ámbitos donde se producen, digamos, contradicciones más llamativas o más importantes, son precisamente aquellos subsectores regresivos. Los sectores expansivos dentro del modelo agrícola pues han servido de la PAC bastante bien, incluso se hubieran podido servir más si hubiera sido más generosa la PAC, seguramente, ¿no? Pero hay que pensar en el papel que juegan los programas operativos en la fruta y hortaliza, es decir, y el papel que juegan en algunos ámbitos esenciales, los pilares, los pagos únicos para productos que si no existieran a lo mejor se habrían ido por el sumidero regiones agrícolas españolas y seguramente en otros países de Europa. ¿Que se puede mejorar la PAC? Sí. ¿Que la PAC no puede ser la antítesis de la política ambiental? También. Y ese es un debate político muy interesante que está sobre la mesa, ¿verdad? Pero es que no queda otra que sentarse a debatir y negociar esas cuestiones, ¿vale? Nadie tiene la solución. O sea, la solución no es que el agricultor reciba una pasta todos los meses por no preocuparse de mejorar sus cultivos, ¿vale? Cuidado. Esto hay gente que lo piensa. Efectivamente, poco a poco vamos a ir cerrando esta entrevista. Sí me gustaría, hemos hablado de Mercosur, pero no hemos hablado de las producciones que entran de terceros países, como puede ser Turquía, Marruecos. Desde tu punto de vista, ¿crees que hay regulación suficiente y se está haciendo un buen trabajo para que esas frutas y verduras tengan la misma seguridad alimentaria que tienen las producidas en Europa? Yo creo que no, que quedaría mucho trabajo que hacer en ambos aspectos, ¿vale? Pero la verdad es que en esos dos aspectos que has comentado, la competencia por la llegada de productos a precios más competitivos, por llamarlo de alguna manera, y el hecho de que no se le apliquen todas las exigencias que de las producciones internas, las domésticas de la Unión Europea, son dos problemas muy diferentes en realidad, aunque puedan tener una especie de origen parecido, ¿no? Que es la postura de la Unión Europea frente a los países de origen. Pero una cosa que sí tengo clara, y esto es un debate que está abierto, que además recientemente Cajamar organizó un webinar muy interesante sobre esta cuestión a través de Plataforma Tierra, es que no está claro que las cláusulas espejo, las famosas cláusulas espejo, solucionen, o sea, que están orientadas a exportar a esos países normas de seguridad alimentaria y de respeto ambiental, no está claro que sirvan para resolver la otra cuestión, que es el encaje económico de esas producciones. Tal. ¿Por qué? Pues porque los costes que hay en estos países para cumplir esta normativa son mucho más bajos que los nuestros. No creo que les costará o sea, no creo que ocasionaran un colapso económico que les impidiera producir. Esto hay que olvidarlo, ¿no? Y luego está la otra cuestión. ¿Cómo se conjuga la existencia de exportaciones poderosísimas en estos países con la producción interna de la Unión Europea? Claro. ¿Vale? A ver, habría que preguntarle a un belga o a un danés o a un alemán si le importaría algo comprar un tomate turco, algo más barato que un tomate español. A ver qué piensa. Efectivamente. Jacinto, por ahí lo vamos a dejar, volveremos ahora en la parte de nuestra debate agrícola. Muchísimas gracias de gracias verdad. Gracias a ti, Fernando, por soportar ya las cosas de un anciano, ¿no? No, de verdad, muchísimas gracias, verdad, porque cada vez que vienes nos deleitas con esa experiencia, esa sabiduría, que al final, poniendo los datos encima de la mesa, hace que la gente lo entienda mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí, volvemos ahora en nuestro apartado de innovación.